al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Dato tras dato, cifra tras cifra, provenga del INE o de alguno de los portales de compraventa de vivienda más destacados, hay una constante. El inmobiliario sigue pujante, se vende más que nunca, la oferta sigue menguando, que ya saben que el nuestro ahora mismo, por lo menos, es un problema de oferta. Un sector, como vemos, que es fundamental para todo, pero que además genera negocio. Y una de sus derivadas más interesantes para quien se quiera incorporar como inversor, ya lo saben, es el crowdfunding inmobiliario, y ahí la referencia absoluta en nuestro país es Urbanitae. Por eso hablamos los próximos minutos con su director de clientes institucionales, con José María Gómez Acebo. José María, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo decía, lo apuntaba en la entrada. Ventas de viviendas que han subido un 15% anual en noviembre, mejor dato en 17 años en ese mes. La obra nueva ha sido en este caso la impulsora. ¿Vosotros desde Urbanitae veis dinamismo en las promociones que tenéis activas? Sí, vemos que se vende todo, se vende bastante bien, se vende rápido. Evidentemente en localizaciones donde hay una demanda solvente, porque es verdad que los precios de construir vivienda han subido, tiene mucho que ver con la subida de costes de construcción, tiene también algo que ver con la falta de diligencia administrativa y el alargamiento de los plazos, que hace que al final las operaciones se encarezcan, pero en general sí que estamos viendo mucho interés y bastantes transacciones, especialmente de extranjeros, que es un poco nuestro ámbito más, y luego en las grandes capitales, Madrid, Barcelona, Baleares, etcétera. Como sabemos y lo apuntábamos antes, el problema de oferta está ahí sobre la mesa y el stock de vivienda de segunda mano en venta se reduce y se reduce además muy rápidamente. José María, ha caído un 15% en el último año, y con estas dos cuestiones que hemos apuntado, pues parece que el principal mensaje que hay que transmitir es que la vivienda, todo el problema que tenemos sobre la mesa, no se va a solucionar a corto plazo, ni en 2 ni en 3 años, ¿verdad? Pues sí, al final construir vivienda nueva lleva su tiempo. Es decir, que una promoción desde que tienes ya el suelo finalista y pones a construir hasta que entregas las viviendas, mínimo 2 años, si no 3, es lo que tienes que contar con que va a tardar. O sea que si tenemos un problema de déficit de nuevas unidades, tenemos que contar con que vamos a tardar 2-3 años en resolverlo. El gran problema que tenemos es que las medidas gubernamentales están actuando en contra de lo que es el parque actual, porque lo que está haciendo es que mucha gente saque vivienda del mercado. Entonces, si la gente que tiene la posibilidad de adquirir esa vivienda, pues la sensación de inseguridad jurídica, justificada o no, pero esa sensación la tienen, de que pueden ocupar la casa y que no puedan recuperarla de la forma rápida que ellos esperarían, que pueden dejarle de pagar y tampoco tendrían unas consecuencias inmediatas y tendrían un tiempo sin recibir ingresos, que la pueden romper, etcétera. Todo eso genera un caldo de cultivo para que mucho propietario decida sacar su vivienda al mercado, y en realidad está produciéndose el efecto contrario al buscado, que es que ya hay menos vivienda y sobre esa menor parque de vivienda hay más ofertantes y suben más los precios. Sabemos que es una cadena muy compleja la de la vivienda, pero en el caso de la administración, que es un elemento fundamental para poder ponerla en el mercado, hay cuestiones en el ámbito de los plazos y de la agilización de las licencias y todo esto, pues que quizá no son los óptimos. Vosotros tenéis mucha experiencia, 180 promociones. ¿Qué se os ha ocurrido sufriendo esta realidad para solucionarlo, para agilizar, para mejorar los tiempos en los que se ejecuta un proyecto? Hay una medida que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid, en concreto el Ayuntamiento de Madrid, y otros municipios de la comunidad también están empezando a adoptarla, que es que tú puedas obtener la licencia por declaración responsable a través de una entidad privada, una ECLU, que reporta a un organismo público, es la Agencia de Actividades, que le supervisa, le controla, y de hecho, en caso de que detecte que no está funcionando adecuadamente, le puede rápidamente retirar la licencia, simplemente con 3 avisos de incumplimiento pueden retirar la licencia. Y el trabajar con entidades privadas a las que las pagas y a las que les puedes exigir más que a un funcionario, claro. Eso lo que está produciéndose es una mayor agilidad en la tramitación de viviendas. Y yo creo que es un modelo exportable a cualquier otra comunidad. Al final, los funcionarios tienen su forma de trabajar. De hecho, si tú tienes un funcionario asignado a un proyecto y por lo que sea ese funcionario se pone enfermo, no es fácil sustituirlo, porque el sistema está pensado para que ese funcionario no pueda cambiar
evitando que cualquier promotor vaya buscando el funcionario más acomodaticio. Claro. Entonces, si tú tienes un funcionario asignado a tu proyecto y ese coge una baja de 6 meses que te da tu licencia en dársela. Y eso no tiene mucho sentido hoy en día. Tremendo, tremendo. No sé si te lo he escuchado a ti o a alguien, pero el silencio positivo de la administración también sería una alternativa. Podría ser una alternativa. Es verdad que hay que ser bastante garantistas. Si alguien se pone a construir, como pasa en el pasado, edificios fuera de norma, luego el problema es mayúsculo, porque tienes que derribar, tienes que construir, generas frustración entre compradores. Es decir, es importante que haya un acto administrativo de aprobación de esa licencia y que haya alguien con capacidad que le haya supervisado. Y por tanto, si no es la administración a través de sus funcionarios, que sea una ECLU supervisada por la administración que lo haga. Nosotros no creemos que sea bueno el tirar para adelante sin esa supervisión de alguien, porque los problemas se multiplicarían en caso de que te haya saltado algún tipo de normativa. José María, en una entrevista reciente, el director de Capital Markets de Colliers, Alberto Díaz, apuntaba que parte de la oferta de vivienda ha migrado a apartamentos turísticos y daba la razón, ¿no? Porque son más rentables. Entonces, él apostaba por la necesidad de hacer la vivienda más rentable para el propietario, quizá vía fiscalidad, que sería una herramienta que está en manos del gobierno. ¿Tú estás de acuerdo? Bueno, no estoy seguro que lo que esté buscando es tanto rentabilidad como seguridad. O sea, al final la rentabilidad te la da el equilibrio entre oferta y demanda. Entonces, para conseguir que la rentabilidad no se dispare en los propietarios o no se genere un incremento de precios que no pueda atender la gente, lo que necesitas es poner mucha más oferta en el mercado. Pero las medidas que está poniendo que anunció Pedro Sánchez en el sentido de favorecer a los propietarios que mantuvieran rentas de acuerdo a los índices que marca el gobierno, puede funcionar muy bien a esos propietarios y incluso en muchos casos, de acuerdo con los cálculos que se han hecho, le mejoraría incluso la rentabilidad de la operación. Pero insisto, yo creo que la salida de producto de mercado no tiene tanto que ver con que no estén sacando buena rentabilidad, todo lo contrario, está sacando mejor rentabilidad que nunca, sino con la inseguridad que da el hecho de que tú tienes un contrato firmado con un inquilino y ese inquilino puede romper las condiciones de contrato unilateralmente, por ejemplo, dejando de pagar, y no es nada fácil resolver esa situación. Claro. Hablando de rentabilidad, la inversión en vivienda en España tiene un retorno bruto de en torno al 7%. En Urbanitae, la rentabilidad media anual que conseguís supera el 13% neto. ¿Esto por qué pasa? ¿Cómo lo consigues? Estamos hablando de cosas diferentes. Tú has hablado de la rentabilidad neta, que es la rentabilidad que en media deberías de obtener por comprar una vivienda y ponerla en alquiler. Y en promedio a largo plazo, en función de las ocupaciones, tasas de ocupación que vayas teniendo, la rotación de inquilinos, etcétera, sí que es una cifra razonable, el 7%, y claro, depende mucho a qué valor hayas comprado. Urbanitae es un modelo distinto. Urbanitae es un proceso de inversión oportunista en la parte de valor añadido, que es la de construcción de esa vivienda. O sea, nosotros lo que hacemos es aportar capital para que se construyan nuevas viviendas, que creemos que es una función social además muy necesaria, porque a raíz de la burbuja de 2008 se limitó la capacidad de los bancos para financiar suelo y la parte inicial. Ellos se van a limitar solo en dar dinero para construir si la promoción tiene licencia y un 50-60% de preventas. Pero antes hay que comprar ese suelo y ese suelo el banco no te lo va a financiar. Y en esa función los inversores de Urbanitae aportan ese capital tan necesario simplemente para que una operación salga adelante. Y es en ese sentido, claro, la rentabilidad que estás pidiendo es mayor porque el riesgo que asumes es mayor. Tienes que construir, tienes que conseguir la licencia, tienes que conseguir la financiación bancaria y tienes que vender. Todos esos riesgos acumulados hacen que en vez de pedir una rentabilidad del 7%, que en realidad es comprar un edificio y esperar a que lo ocupen y alquilarlo, estás haciendo una actividad económica real. Por eso nosotros siempre además defendemos que sea una actividad económica válida a efectos de las SCR, las entidades de capital riesgo. Y ahí conseguiríamos mucho más capital, que es lo que necesitan hoy en día para poner en marcha nuevas promociones y construir y poner nueva vivienda al mercado, que al final sería el objetivo final para todos. José María, 2024 fue un año récord para Urbanitae, aunque seguís desde el comienzo, casi vais marcando récords. Cerca de 180 millones de euros financiados. Sin embargo, vosotros analizáis mucho más, ¿no? Sois muy selectivos. Sí, nosotros en el último diciembre, por ejemplo, teníamos operaciones por más de 100 millones de euros y nos quedamos por debajo de los 20. O sea que nuestra idea es: tenemos que proteger el capital de nuestros inversores, tenemos que asegurarnos que todas las operaciones ganen dinero y luego intentar optimizar el retorno y buscar la fórmula en que el retorno sea el máximo posible ajustado a riesgo. Pero el primer criterio es: no puedo asumir un riesgo de que nuestros inversores pidan dinero. En ese sentido, unas operaciones que pueden tener muy buena pinta pero que están sujetas a riesgos difíciles de medir, las descartaremos automáticamente.
Siempre hemos dicho que el círculo en Urbanitae se cierra pues cuando se produce la devolución del proyecto, y 2024 fue un gran año en ese aspecto. ¿Tenéis alguna expectativa para este 2025 en torno a devoluciones? Sí, yo creo que la cifra de devoluciones va a ser muy significativa. Hay que recordar que Urbanitae empezó a invertir en torno a junio de 2019, luego llegó la época de COVID donde se ralentizó un poco la actividad, pero ya estamos en ese año en que empezamos a liquidar proyectos financiados en esa época, y entonces sí que tenemos expectativas que en los próximos 6 meses habrá una devolución importante de muchos de los proyectos que van liquidando ahora, efectivamente. Qué bueno para la actividad de Urbanitae y qué bueno para los inversores, sin duda, qué maravilla. José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales de Urbanitae, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias, igualmente. Un abrazo. Adiós.